Muy buenas noches, amigos de Sarcay Televisión, Canal 5. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias de todo corazón porque domingo a domingo nos honran con su sintonía, día de descanso en el que de pronto el reencuentro familiar es el que más pesa, pero ustedes dan un tiempito para acompañarnos y eso lo agradecemos infinitamente. El país está debatiéndose no de ahora, desde hace algún tiempo, diría yo como algo burbujeante, ¿no? O sea, no hay una tranquilidad que quisiéramos tener, no, la inseguridad, la violencia, los sicariatos, las extorsiones, y ahora, aunado a esto, el tema del juicio político al presidente Lasso. Bien, la Comisión de Fiscalización esta semana aprobó un dictamen. Y vamos a hablar de esto porque el tema de esta semana es el juicio político se acerca a su instancia final, ¿no? Finalmente será destituido o no el presidente Guillermo Lasso. Esa es la gran pregunta. Y para que ustedes y nosotros podamos tener más luces, hemos invitado no a 3 iluminados, sino a 3 personas que son unos analistas de Polendas. Nos acompañan esta noche Ricardo Chávez, quien es asambleísta por UNES, Miguel Ángel Moreta, exasambleísta, Ricardo Vera, analista político. 3 grandes amigos que las veces que han estado aquí nos han ayudado mucho para que ustedes y nosotros comprendamos que no solo es lo que se nos muestra, sino las cosas que hay detrás de toda esta maraña política. Bienvenidos esta noche y queremos comenzar con Ricardo Chávez, asambleísta por UNES. Bienvenido, Ricardo. Gracias por acompañarnos. Pues ya ha entrado en su etapa final. ¿Qué viene ahora? Gracias, Jorge. Un saludo fraterno a los ciudadanos que están conectados en este momento, a usted, a los compañeros panelistas, Ricardo Vera, Miguel Ángel Moreta. Creo que el juicio ha llegado a su etapa final, efectivamente, usted lo ha dicho. Ya el día de ayer, lamentablemente, la Comisión de Fiscalización no pudo aprobar el informe que se había preparado. Y esto abre la puerta precisamente para que el presidente de la Asamblea, a través del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convoque, como efectivamente lo ha hecho ya para el día martes, a las 10:45 de la mañana, para poder conocer y tratar el tema del juicio político. Esa es la etapa en la que estamos. Corresponde ya tomar una decisión en primera instancia al Pleno de la Asamblea, como máxima instancia de la Asamblea Nacional, y posteriormente pues el llamado a juicio político correspondiente una vez que se tengan los votos para el primer paso. Miguel Ángel Moreta, buenas noches. Hola, buenas noches. Saludos cordiales a todos los amigos televidentes a esta hora de la noche. Espero que estén tranquilos en casa a pesar de la tormenta que hay afuera. Saludos cordiales. Muchas gracias. Mire, hemos observado desde el burladillo, ¿no? Hablando en un lenguaje taurino, lo que ha pasado en la Comisión de Fiscalización. Yo he estado realmente sorprendido, ingratamente sorprendido, porque pareciera que en lugar de que un presidente de una comisión conduzca una investigación coherente, fuera el abogado defensor del presidente Lasso quien haya conducido esta investigación. Entonces, al margen de ello, cuando se somete a votación, pierde y no se aprueba porque recibió 5 votos en contra, ¿no? Usted que ha sido asambleísta, además conoce mucho de esto, ¿qué pudo haber pasado? Si ellos eran los que dominaban esa comisión, ¿será que se dieron cuenta de que realmente estuvo mal las cosas? No, a ver, en una comisión legislativa pueden ocurrir muchas cosas, pero depende fundamentalmente de su composición. Acuérdese que yo estuve en una comisión de justicia y estructura del Estado durante los 4 años que me tocó ejercer la representación como asambleísta,
y éramos 11. De los 11, 8 eran del correísmo, y éramos 3, un social cristiano, uno de Creo y una excompañera de Pachacuti. Entonces era muy difícil que ahí se logre aprobar propuestas desde las minorías, porque había la dictadura del voto. Yo me imagino que acá está pasando lo mismo, y claro, me parece que fiel a su genio y figura, el asambleísta Villavicencio le ha añadido mucha dosis de polémica a todo el trayecto y al desarrollo de la parte procesal, por así decirlo, del enjuiciamiento político. Preprocesal porque ahí estaban abiertos para recibir las pruebas de cargo y las pruebas de descargo. Entonces, lo que tendrá que hacer la Asamblea Nacional es, una vez que se ha cumplido con ese borrador de informe, podría ser, porque no está aprobado, ¿no es cierto? No está aprobado. Entonces, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pasarlo al Pleno. ¿Para qué? Primero se tome la decisión si se continúa o no con el enjuiciamiento político, y ahí se requiere mayoría simple. Es decir, con 70 votos podrían estar fácilmente procesando la parte del juicio político propiamente dicho. Si se dice que sí, entonces tendrá que, empieza el debate y cada asambleísta tendrá 10 minutos. Los interpelantes o quienes hacen la denuncia de enjuiciamiento político deberán designar 2 interpelantes para que sean los que hagan la ponencia, qué es lo que se encontró, qué es lo que no se encontró, si se configuró o no se configuró la causal segunda que está prevista en el artículo 129 de la Constitución de la República, es decir, ¿el presidente cometió o no cometió peculado? Si cometió peculado, entonces tendrán que, se agotará el debate, ¿no es cierto?, sin derecho a réplica, y finalmente también se escuchará al presidente de la República para que haga su descargo. Una vez que se cierre el debate, se llama luego a una siguiente sesión en la que se toma la decisión, y ahí alguien tendrá que hacer la propuesta, una moción de que se censure o se archive, según se haya desarrollado el juicio mismo. Y finalmente, si se mociona el tema de la censura de institución, tendrán que conseguir las 2/3 partes de la composición de la Asamblea Nacional, que son 92 votos. Es decir, si logran conseguir los 92 votos, podría haber un viso de censura de institución. Si no logran, tiene que obligatoriamente archivarse, y dice el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que no se podrá repetir, volver a presentar un nuevo enjuiciamiento político por los mismos hechos. Ahora, para que nuestros amigos que nos ven en su casa y que a veces no entienden muy bien esto de hemos hablado de 2 votaciones, ¿no? Sí, así es. ¿Nos podría volver a repetir? Claro, con mucho. La gente puede decir, oiga, 70 votos, entonces ya van a sacarlo. No. Si lo primero de los 70 votos es para ver si entramos en plenaria para analizar la posibilidad de destituir y censurar al presidente de la República. Si no se reunieran los 70 votos, se archiva previamente, ya no pasa, ¿no es cierto? Y se expone el archivo de ese proyecto o intento de enjuiciamiento político. Entonces, esos 70 es para saber si se van o no a una plenaria del juicio político. Hay 78 votos, por ejemplo. Sí. Se va el enjuiciamiento. Y en ese enjuiciamiento viene toda una serie de ponencias, ¿no es cierto? Todos los asambleístas pueden participar con 10 minutos cada uno, no hay réplica ni contrarréplica. Tienen que nombrar de los que están proponiendo el juicio 2 delegados para que sean los interpelantes. Se tiene que escuchar al presidente de la República porque se tienen que respetar las garantías mínimas del debido proceso, pero sobre todo también del derecho a la defensa, según establece el número 7, artículo 76, letras A, B, C de la Constitución de la República. Entonces, una vez que se agote este debate, el presidente presidente de la Asamblea Nacional puede clausurar la sesión diciendo que se ha cerrado el debate y que se convocará 5 días después para efectos de tomar votación. Y ahí en esa sesión de pleno se dirá cuáles las mociones. Las unas dirán que que se ha configurado, se ha comprobado, lo que quieran decir, ¿no es cierto? Entonces plantearé censura de institución del presidente. Entonces, si esta primera de censura de institución no reúne los 92 votos, alguien pedirá la reconsideración para ponerle de una vez la lápida o en favor o en contra, ¿no?
o para sacar al presidente o para archivar el enjuiciamiento político. Claro, solo hay dos opciones. Sí, no hay porque más. la reconciliación se puede plantear o en la misma sesión del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional, o en la siguiente. Entonces, alguien planteará que reconciliación y se niegue la reconciliación, entonces con eso estará consumado. O la destitución o el archivo definitivo del enjuiciamiento Es decir, político. que si supongamos se logran los 92 votos, Exacto. puede haber una solicitud de reconsideración. Es legítima. Es decir, mira, vamos a pedir que se vuelva a votar porque... Exacto, exacto. Ahora, Y eso se somete a voto. esos tiempos muy limitados van a ser de altísima intensidad, ¿no? Y van a ser de mucho toma y daca, porque ahí va a haber una danza de ofrecimientos de los que quieren sacar al presidente y de los que, en cambio, no quieren que se vaya el presidente, pues harán su mejor esfuerzo. Hablando de Es como las vencidas, ¿no? Ajá, eso sí es verdad. Metiendo pulso. Ricardo Vera, analista político, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en La Mira, en Saracay Televisión. Miguel Ángel nos acaba de hablar de que será casi como que las vencidas, pero se habla también del famoso hombre, el maletín. Cucaló ha empezado desde hace más de un mes, un poco más, a conversar con... Déjame aclarar una partecita por la experiencia vivida. Cuando fui asambleísta, llegó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se sentenciaba en contra del Estado ecuatoriano por haber destituido ilegalmente a los ministros jueces de la Corte Suprema de Justicia en la época de Lucio Gutiérrez. Y se imponía el pago de 320,000 más o menos promedio por cada ministro de la Corte Nacional. Entonces, ahí la figura de la repetición. No es solo cuestión de tener los votos. Tiene que haber una causal suficiente porque debe haber la suficiente motivación, ¿no es cierto? Es decir, el presidente por lo menos participó indirectamente en ese supuesto delito de peculado como para que pueda tener legitimidad la destitución. Claro, eso se... Ojo con eso, ¿no? Claro, obviamente eso se podrá evidenciar o no durante el debate, pero se han movido muchas cosas. Ricardo, buenas noches. Se hablan de puestos en distintas provincias, cargos. Hay 3 renuncias de 3 asambleístas del Partido Social Cristiano. ¿A usted qué le configura todo eso? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Qué gusto estar en Saracay. Un saludo al asambleísta Ricardo Chávez, doctor Moreta. Qué gusto. Un saludo a la amable audiencia. Hay que primero ponerle en contexto todo lo que se ha planteado, que es un juicio político. Y un juicio político, los argumentos y las motivaciones jurídicas son las que menos valen por el antecedente. Termina siendo político. ¿Qué quiere decir? Que responde a la voluntad de quien tiene la facultad de ejercer en ese momento el poder de fiscalizar. ¿Por qué lo pongo en ese contexto? Porque efectivamente, más allá de los argumentos, históricamente la Asamblea ha denotado lo que se ha votado los presidentes diciendo que estaban locos sin que haya habido por lo menos independientemente de afectaciones, de simpatías o de antipatías, independientemente del nivel de gestión, porque ni un informe de un psiquiatra o un psicólogo que pueda haber configurado que había esa enfermedad mental. Pero más allá de aquello, en este momento, usted mismo lo decía, ¿qué pasa con la situación del presidente de la República? Vemos un presidente de la República desorientado, pero también vemos a un poder legislativo sin ideas, un poder legislativo que, al proponer un juicio político que posiblemente había la posibilidad de configurar un hecho de peculado, no ha tenido la capacidad ni la habilidad para poner en contexto ese delito. Muchas veces lo que nace mal, termina mal. Hubo errores desde que se presentó en la Secretaría de la Presidencia, tuvieron que ponerle corrector. Estoy poniendo en un contexto un poco así grotesco lo que pasó en aquel momento. Pero en este momento vemos que también está enfrascado muchos asambleístas están pidiendo, se ve al asambleísta Torres pidiendo que un funcionario del departamento jurídico haga alguna aclaratoria cuando no puede interpretar la ley ni los asambleístas, pero a un funcionario del departamento jurídico. ¿Qué estamos en este momento? ¿Qué nos depara? Las 2 posibles sesiones que haya nos establece que estamos en un momento de la posverdad. ¿Qué es el momento de la posverdad? Cuando los argumentos no sirven nada, si no sirven las percepciones, sirven las voluntades. Y usted hablaba, el hombre del maletín. No configurémoslo porque es un poco difícil, pero aquí hay un trabajo de Henry Cucalón, muy diferente al que realizó algún rato Alexandra Vela, muy diferente al que realizó el anterior premier que se encontraba. En este momento esperemos
que no hay hombre del maletín si no haya la capacidad y la habilidad para tender puentes de gobernabilidad. Queremos ley de inversión, queremos en este momento una profunda reforma laboral, queremos en este momento que se combata a la inseguridad que está afectando la reactivación económica, pero estamos en este momento tratando otro tema que muy posiblemente no contribuye a ese ansiado requerimiento de la ciudadanía. Obviamente es un tema que no contribuye, pero es real. Asambleísta Ricardo Chávez, es cierto que no hubo el nivel suficiente como para poder demostrar con claridad suficiente y meridiana claridad la existencia del delito. Bueno, Jorge, hay que entrar en dos posturas claras, ¿no? Primero, la Corte Constitucional dictaminó que se llame a juicio al presidente de la República porque hay elementos. Pues. No es posible que 5 vocales de la Corte Constitucional, después de analizar un procedimiento, una denuncia, digan de locos proceda. Eran por 3 causales. Y usted recordará que ya no se habla mucho del caso de los señores albaneses, porque fue una de las razones también por las cuales se puso el juicio político, pero determinó que había dentro de ese proceso de peculado posibles acciones, ¿no es cierto? Y por eso dijo, siga el proceso. Primera consideración, la Corte Constitucional es un órgano colegiado que analiza y emite un criterio. Y en función de eso se dio el paso para que la Comisión de Fiscalización ya en el debate analice los posibles elementos. 1, $6.1 millón determinado por Contraloría en un caso de sobreprecio, ¿no?, al Estado por ese contrato, que lo volvieron a renovar. Y es ahí donde está el problema. Hubieron escritos de funcionarios de Fropet donde le decían al presidente que iba a haber un perjuicio para el Estado ecuatoriano. ¿Qué hizo el presidente? Absolutamente nada. Más elementos, muchos elementos más, Jorge. Por ejemplo, que el presidente no haya siquiera asistido a la comisión a defenderse, pues. Nunca le dijeron, no se le va a la oportunidad, no llegó, nunca compareció. Entonces, desde nuestra postura, y comparto con Ricardo plenamente, nosotros vamos a analizar los elementos jurídicos. Nosotros vamos a analizar la confiabilidad del presidente. Si es confiable que un presidente que no actúa frente a la denuncia esté en el cargo, por supuesto que no queremos que continúe. Es posible que un presidente que se le encarga una función para que cuide los recursos de los ecuatorianos, permita que hagan, deshagan y diga yo no sabía. Entonces, ¿con qué presidente estamos tratando? Esos son los elementos que nosotros como asambleístas tenemos la obligación de hacer. Los elementos jurídicos sí son importantes, ya se los ha enseñado en su momento, pero aquí nosotros vamos a señalar la confianza del presidente. Primero, que no confiamos en el presidente. Segundo, que la ciudadanía no confía en el presidente. Entonces, definitivamente no puede continuar el presidente Lasso. No ha podido cumplir la función que le encargaron. Garantizar la salud de los ecuatorianos no lo ha hecho. La seguridad por los pisos, ¿sí? El tema de la educación está en retroceso. Entonces, si no tenemos conciencia de los elementos mínimos que necesita la ciudadanía, tenemos que esperar 2 años más. Desde nuestra postura como bancada de UNES, tenemos una postura muy clara. Es la destitución del presidente de la República, más allá de la postura de las otras bancadas, que bien lo dicen, están negociando, buscando espacio en diferentes partes del país. Pero nosotros tenemos una convicción muy clara. El país por delante de todas las cosas. A eso voy. ¿Cómo es el ambiente que se está viviendo? Mira, ya hablaron con tal, le dijeron... Bueno, esto, Jorge, yo desconozco, no he sido parte, a mí no me han llamado para ofrecerme y si algún rato lo hicieran, pues tendremos una postura clara. Nosotros vamos por el juicio al presidente de la República. Ya los dictámenes del procurador que entra como último defensor a esta hora, el defensor de los ecuatorianos, no del juicio político del presidente. Sus dictámenes son inexplicables ahora, lo que corresponde ya tomar una decisión a la Asamblea como pleno, a fin de que se dé un tratamiento especial a la suerte del presidente de la República. A propósito, valdría la pena recordar que el procurador es un ex empleado del Banco de Guayaquil, ¿no? O sea, trabajó bajo las órdenes del presidente Lasso. El presidente Lasso fue su patrón. El presidente Lasso le pagaba su sueldo. Hoy es procurador y ese informe a muchos ha sorprendido. Por decirlo menos, ¿no? A muchos ha sorprendido. Bueno, nosotros no somos niños de pecho y nos chupamos el dedo, estamos claros con lo que está pasando. Y en el caso, mire Miguel Ángel, supongamos, hay 2 opciones. ¿Se consiguen los 92 votos o no se consiguen los 92 votos? Si se consiguieran los 92 votos, ¿qué viene? Bueno, si se consiguen los 92 votos y prospera la censura institucional del presidente de la República, lo que viene es la sucesión por orden constitucional, que el doctor Alfredo Borrero asuma la presidencia de la República. ¿Es inmediato? Es inmediato, claro que sí.
Claro que sí, es inmediato. Oye, a propósito, ¿alguien sabe dónde está el vicepresidente? Sí, pero la pregunta del millón es qué le conviene al pueblo ecuatoriano. Y ahí sí, sin ser defensor ni abogado externo del presidente de la República, tengo que decir una situación. Este tema de factores de confianza que habla el asambleísta Chávez no es tal, porque si vamos por a quién le confía más o menos la ciudadanía ecuatoriana, pues los índices o los datos de porcentaje de confianza de la Asamblea Nacional, de esta Asamblea Nacional, son pésimos. Si Lazo tiene por ahí un 11%, un 12%, un poco arañando, ¿no es cierto?, las cifras y los invitados, la Asamblea Nacional anda por el 3, por 4%. Entonces, y además su producción legislativa y fiscalización no ha sido ni siquiera razonablemente meritoria. Es decir, se han destacado en esta situación. Y si es por temas de peculado, bueno, pues Ricardo, el tema de todas las cosas registradas en perjuicio del Estado se han dado, por ejemplo, en la refinería del Aromo. Yo procesé en la Comisión de Justicia al señor Pareja Llanuselli, y él decía con desfachatez que ese era uno de los proyectos más maravillosos de la historia petrolera ecuatoriana. Y yo le dije, ¿maravillosos para quién, señor? Para usted y sus compinches. Le recomiendo que busque un abogado porque usted tiene serios problemas en haber autorizado ese sobreprecio en la repotenciación, entre comillas, de la refinería de Esmeraldas, que no ha servido. Entonces, acá en un tema que no está comprobado, no se puede decir, es que tenemos los votos y porque es político solamente porque nos da la gana, lo tumbamos al presidente y ya. No, tiene que haber un mínimo porque siempre hay un efecto posterior. Así como hay la posverdad, también viene luego la resaca de la decisión tomada. Y cuando está en la asamblea, cualquier personaje tiene que, de carne y hueso, porque nadie que llegue a ser asambleísta se vuelve el blindado o que ya después no le alcanzan las consecuencias, las decisiones. Dice la Constitución que uno es inimputable y tiene la inmunidad parlamentaria y todas esas cosas en ejercicio del cargo, pero no para hacer cualquier barrabasada. Entonces, uno tiene que pensar, y yo creo que merced de eso también, y de la habilidad de Cucalón, porque hay que reconocerlo, Cucalón tiene mucha escuela política, fue el secretario del Consejo Municipal de 12 años del abogado Jaime Nebot, ¿no es cierto?, que se reconoce su trayectoria, pero además tuvo 8 años de legislador. Y era el coordinador o el jefe de bloque, como se dice, ¿no es cierto?, de la bancada social cristiana en el momento en que yo estuve, 2013, 2017. Eso era un tipo muy preparado y todas cosas, y que entiendo yo que con muchos de ellos se acercó y por lo menos dijo, tendrán cuidado que el horizonte que se viene es un tema con resarcimiento y con iniciaciones. Entonces, esas son cosas que al asambleísta también lo hacen dudar, más allá de que hayan las obvias tentaciones de lado y lado. Entonces, esto va a ser una puja. Y el día que porque yo creo que va a llegar a plenaria para la última sesión para tomar la decisión de la censura de institución o del archivo de la causa. Ahí finalmente los ecuatorianos dirán, bueno, ya se acabó este culebrón, pónganse a trabajar en favor de la población ecuatoriana, de lo que nosotros necesitamos, no de lo que les interesa, porque aquí hay consignas políticas y hay que decirlo. Perfecto. Quieren tumbar y recuperar el poder. Ricardo Vera, se consiguieron los 92 votos. ¿Qué pasa? Entra Borrero. Bueno, claro, cuando le decía que no era contributivo el tema, no me refería al programa, me refería a que, y ahí coincido con Miguel Ángel, este culebrón que se ha propuesto y que posiblemente no termine pasando nada después de la próxima semana, nos ha conllevado que en la agenda estemos discutiendo varios temas y cuando la ciudadanía pide otras cosas. ¿Qué pasa si se consiguen los 92 votos? Yo creo que también ese es parte de la negociación en este momento, porque imagínense que hay un poco del gobierno también en su conocida intención de lentitud, sufre parálisis por análisis, no toma los criterios, hay los 92 votos. Aquí entra una tercera causal, que no es ni de intereses, el poder futuro. Porque aparentemente Borrero puede estar diciendo, sí, efectivamente, listo, ustedes no hacen el trabajo y asumo. Pero ¿usted cree que los 92 asambleístas, conociendo un poco el perfil, varios han de soñar con ser presidente de la República? Varios sin haber hecho una campaña. Imagínense cuando Fabián Alarcón fue presidente de la República. ¿Usted cree que el señor Saquicela también no puede estar soñando ser presidente de la República? Por carambola. Por carambola. Entonces, sí, puede haber también esos fenómenos del poder. ¿Y qué pasaría si? Yo creo, y si me dice qué pienso sin ser mandrake ni tener aquí un oráculo de alguna cosa para el futuro. Yo creo que sí va a pasar,
el juicio político, los 70 votos iban a existir, y ahí va a ser el cabildeo donde muchos asambleístas que caen en ese vicio político, administrativo, muchas veces económico, van a cotizarse y efectivamente decir, vea, hemos visto asambleístas que están así, sí, no, inclusive en las reconsideraciones, en ese corto momento, hay algunas cosas interesantes para escribir algún libro que tenga connotaciones psicológicas. Yo creo que sí va a pasar, va a haber los 70 votos, pero no van a lograr los 92 votos y efectivamente habremos perdido tiempo. Habrán algunos asambleístas que dentro van a formar parte de la gobernabilidad del Estado, van a haber nuevos gobernadores, van a haber nuevos subsecretarios, van a haber nuevos gerentes de algunas empresas de sectores estratégicos y no ha pasado nada. Mientras tanto, la inseguridad sigue, mientras tanto, la reactivación económica parece un mito, mientras tanto, el empleo, una profunda reforma laboral quedan como una utopía. Y a Lasso se le acabaron este 24 de mayo, 2 años y hecho muy poco. Gracias, Ricardo. Amigos, vamos a ir a una pausa comercial, pero luego retornamos con la segunda parte del análisis. Ok, se salvó Lasso. No cayó, se salvó Lasso. Qué pena por el vicepresidente Borrero, que seguirá soñando eternamente, ¿no? Qué pena por él. Pero, ¿cómo avivaría esto si es que lo hiciera la protesta social? Regresamos y ese será el punto del análisis de En la Mira. Ya volvemos. Amigos, estamos en su programa En la Mira, conversando, analizando con 3 pesos pesados de la política santomingueña. Ricardo Chávez, asambleísta de UNES, Miguel Ángel Moreta, ex asambleísta, y Ricardo Vera, quien es un analista político muy conocido, no solo aquí en Santo Domingo, los 13, en todo el Ecuador. Y ya hemos tocado el tema de que la posibilidad de que pudiera ser enjuiciado políticamente y destituido el presidente Lasso. Pudiera ser, como no pudiera ser. Vamos ahora al punto en el que, supongamos, no se logran los 92 votos, queda Lasso. ¿Qué vendría detrás de esto, Ricardo? Se habla, por lo menos desde el sector indígena, de que ellos no aceptarían eso, ¿no? Como también anunciaron que no aceptaban la muerte cruzada, que eso hubiese significado 6 meses más gobernando por decreto al presidente Lasso, haciendo lo que quisiera. No solo él, cualquier presidente, cualquiera que estuviese en el cargo. ¿Es posible que esto pueda llevarnos, de no aprobarse el juicio político, a una molestia de la gente por ese descarado cambio, vamos a llamarlo así, vamos a ser un poco benéficos, ese cambio de opiniones de algunos asambleístas para salvar al presidente Lasso? Eso podría enervar y convocar a una movilización social. ¿Es posible eso? Bueno, Jorge, antes de entrar a ese, quisiera responderle a Miguel Ángel. Y Miguel Ángel cuestionaba un poco la falta de producción legislativa. Recuerde, le hago acuerdo a la ciudadanía que nosotros en este periodo, más de 56 leyes aprobadas, lamentablemente, y le pongo en contexto esto, ¿por qué? Miguel Ángel tuvo la suerte de ser parte de una asamblea donde había un presidente que asumía responsabilidades. Como viste, Rafael Correa puso la mano en la salud, puso la mano en la educación. No tenía la gente necesidad de mirar otro poder del Estado porque había la presencia de un presidente. Lamentablemente hoy, en la ausencia de quien gobierna, que no soluciona los problemas, miran pues quién puede salvarnos, dicen la asamblea. Pero nosotros no manejamos los recursos de los ecuatorianos. Nosotros legislamos y fiscalizamos. Y sí hemos hecho lo que nos corresponde. Pero cuando estamos en un país en turbulencia, que la gente no le interesa más que la seguridad, la salud y la educación, entonces el resto es insignificante. Y yo te voy a ser franco, Miguel Ángel, o sea, tuviste la oportunidad de estar en un tiempo donde el gobierno sí respondía a las necesidades de la gente y la asamblea seguramente tuvo un nivel de reconocimiento porque iba a la par, pues, respondía al presidente y la asamblea se veía también blindada por esa respuesta. Lamentablemente no nos sucede lo mismo ahora y sí, hay que reconocer, tenemos bajo nivel de calificación, pero no por corruptos, pues, sino porque hemos lamentablemente asumido un rol que le corresponde al presidente y que la gente dice, los asambleístas no hacen nada por la seguridad, los asambleístas no hacen nada por la educación, pero ¿quién maneja la plata del país? Es el presidente. Eso, Jorge, para cerrar ese espacio, ¿no? Respecto de
el tema de la inconformidad social en caso de que no se dé el proceso de destitución del presidente. Primero, sería una victoria constitucional para el presidente, pero lamentablemente no creo que la gente vaya a soportar 2 años más de abandono de un presidente que no se conecta con esa realidad, no se sintoniza con el pueblo. Ese es el gran problema. ¿Qué va a hacer el presidente después para satisfacer a la gente en sus necesidades? Entonces, sí quedarán muchas dudas. Yo no quiero que me califiquen de incendiario, porque resulta que mañana digo, sí, la gente va a estar en las calles y van a decir, tú estás incendiando para que vayan a las calles. Son satisfacciones que no están cumplidas y la gente tendrá en su momento, van a reaccionar. Y no solamente monopolicemos la marcha a través de la CONAIE. Es un estallido social, es una sociedad entera la que está perjudicada y que con su razón pues tendrán que hacer sus manifestaciones de los espacios de comunicación y sede de la calle que sea justamente respetando la estabilidad jurídica, que no se causen desmanes, que no hayan muertes, pero es un escenario que está, o sea, el tema está en la agenda, no podemos negarlo tampoco. Sin embargo, ese tema hay que ver qué pasa primero en la primera etapa de la votación. Ahora, el país, hemos tenido un fin de semana largo hace una semana exactamente, en el que hubo más de 70 muertos por homicidios, sicariatos y todo. La mayoría de ellos en Guayaquil, donde hay un estado de excepción, donde hay un toque de queda y donde parece que no ocurre nada. Aquí en Santo Domingo, sicariatos, Manabí, han matado ayer a 5 trabajadores de una bananera, los bajaron de un camión, más adelante a otros 2 trabajadores de otra bananera. Han matado a 2 mujeres en la calle. Es decir, se queda el presidente Lasso, hemos visto que no ha hecho absolutamente nada. Esto sería, ojalá quisiéramos de que cambiara, se agudizaría más. ¿A qué conllevaría? A ver, yo quiero señalar algunas cosas que hay que decirlas con total frontalidad. Sin ser alguien que desea algo malo. No. Simplemente tenemos que ver las posibilidades reales. Pues. Ok. Mira, lo que está viviendo el Ecuador hoy día, ¿sí?, es la cosecha de todo el andamiaje creado por el correísmo durante 14 años de gobierno. Y te doy un ejemplo. El 31 de julio del 2013, yo le dije a Mauro Andino, en esa comisión en que había 8 correístas y 3 de la oposición, le dije, tal como está diseñado el Código Orgánico Integral Penal, está muy lejos de ser la herramienta válida y eficaz para garantizarle seguridad ciudadana y seguridad jurídica a la gente. Va a ser un instrumento de persecución, de impunidad, de corrupción y de crecimiento de la escala criminal en el país. Desgraciadamente, el tiempo me ha dado la razón. ¿Cuántas reformas va el COIP, Ricardo? Van más de 10. Acaban de hacer una el 28 de febrero. Pero el compañero Ricardo Chávez se olvidó que Santo Domingo es una provincia ganadera y que él es asambleísta de la provincia ganadera. Y vino aquí el señor Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, y estuvo con nosotros en el directorio de la SOGAN. Y yo preparé unas propuestas y dije, vea, por favor corrijan esto. ¿Dónde cree que se tienen los delincuentes tanta ventaja en un enfrentamiento de un juicio penal, por ejemplo? Recién ahora corrigieron el tema de la detención provisional para 48 horas, pero en la Constitución dice 24. Y quite eso, póngale 24 horas por cada detención previa. ¿Dónde se estableció el tema de que los jueces de cualquier nivel de Manglar Alto, cualquier recinto o parroquia pueden ser también jueces constitucionales? En la época del correísmo, en la Constitución del 2008. ¿Dónde cree que se estableció que se presuma la inocencia aun cuando tengan videos, fusiles y armas de esos angelitos que tienen 15, 20 años? En la Constitución del 2008. O sea que esto es culpa de Correa. No, que hay un tramado, y lo que yo reclamo, y por ejemplo, a mí me da mucha bronca con Lasso, es que no ha desmontado el correísmo. Este país necesita descorreizarse para poder avanzar. Necesitamos avanzar en un tema de ese populismo engañoso y mentiroso y que empobrece a las naciones, como pasó en Argentina, para tener una senda en que, por ejemplo, la justicia valga la pena. Los jueces no sean corruptos, ¿no es cierto?, que no han sido nombrados en este gobierno. Decía Ricardo hace rato, le metieron
había un presidente ejecutivo que resolvió los problemas de la salud, le metía la mano a la salud, a la educación, sí, también a la justicia, pero como dijo Cintia Viteri alguna vez en el Pleno, pero por debajo de la falda. Y eso ha dañado, ¿no es cierto?, en todo este andamiaje, en todo este cuerpo normativo, que al final del día no le favorece a la gente. Cuando yo estaba en la Asamblea decía, se tiene que poner como eje rector del Código Penal y de la justicia penal los derechos de la víctima. Yo he sido abogado litigante y no me pueden venir a decir, Ricardo ha estado más como un abogado administrativo, municipal y esas cosas, ¿no? Pero yo he visto, por casos propios, ¿no es cierto?, cómo la fiscal se reúne con los delincuentes, con los ladrones y un delito de robo a mano armada, en aglomeración de otras cosas, teniendo 8 años por lo menos de condena de privación de libertad, han arreglado para 27 meses. A año y medio terminan dando los beneficios de la prelibertad, y ese ha sido el gran portillo, el gran boquerón, ¿no es cierto?, donde los delincuentes hacen lo que les da la gana, porque ya, además, que ya ahora se habla de un crimen organizado en el que tienen ciertos jueces, fiscales, contaminados, entre cosas, ¿sí? Okay. Termina dando las espaldas a la expectativa de la gente, que es tener una sanción ejemplarizadora y que paguen con cárcel y que además hagan las reparaciones integrales económicas que la misma Constitución dispone. Ricardo, ese caldo de cultivo que se está cocinando, que parece que esa leña parece los fogones de las abuelas en la finca, pero lo hace hervir al país, podría desencadenar en algo terrible en estos días, con un descontento creciente, no solo por lo que estamos viendo a día, sino de pronto por la inconformidad política en el caso de que no sea enjuiciado el presidente Lasso. En este momento hay una grave crisis de poderes, hay una crisis social, pero hay que entender que el poder en la constitución de un presidente se mantiene sobre la base de 4 poderes: el político, el económico, el ciudadano y el de la fuerza pública. Analicemos primero el poder político. Perdió la gran oportunidad. ¿Quién ejerce esa capacidad de decirle que se vaya a su casa a un presidente de la República? La Asamblea Nacional, por esa facultad de fiscalización. No lo puede destituir el año pasado, perdió la posibilidad única de destituirlo. En este momento no puede censurarlo. Ahora no se quejen después. Tuvieron la posibilidad y por errores o irregularidades fracasaron y van a fracasar en ese propio. El segundo poder, el poder económico. Mire, si usted divide en 3 grandes grupos a la población, son los únicos que dicen que están contentos con ACE, son los grandes grupos económicos. Porque ha habido, ¿quiénes son los exportadores? ¿Quiénes son los grandes importadores? Ha habido políticas públicas adecuadas para importar, para exportar, y están contentos porque en función de su modelo económico iniciaba con esas políticas públicas, puesto que había una ley de inversiones. Vamos con el poder ciudadano. En este momento los liderazgos sociales están devaluados. Solo la CONAIE, a lo mejor, tuvo algunos conatos de que iba a ser protesta social, pero está devaluado en este momento y otros líderes sociales no tienen esa capacidad. Tampoco hay poder ciudadano. Y el último poder, la fuerza pública. Por eso aparece el presidente de la República por fines de marketing, dando esos mensajes con gorrita de militares, con chalecos militares. ¿Qué señal están dando? No es coincidencia, es un mensaje, vea. Y por eso, después de que el embajador de Estados Unidos el año pasado habló de narcogenerales, no pasó nada. El presidente fue a cenar ahí en el sur de Quito con los militares y habló más bien del escalafón y otras cosas. Entonces, ninguno de los 4 poderes no vemos en el horizonte que puedan ejercer alguna capacidad para decirle al Ejecutivo que se vaya de su casa. El Ejecutivo se va a quedar en este momento. ¿Qué pasa en el supuesto que se va a quedar el presidente? Hay algunas tareas por resolver y ahí sí es importantísima la función de los asambleístas, porque debemos de empezar, y Cucalón va a hacer un trabajo fundamental. Ya, olvidemos del hombre del maletín, a foja cero. ¿Qué vamos a hacer para estos 2 siguientes años? Construir una agenda mínima de gobernabilidad. Hay que recordar que quien propone el modelo es el presidente de la República. No podemos desconocer eso. El presidente de la República, en el tiempo que estuvo Correa, habló de la gran transformación de la matriz productiva con 14 sectores estratégicos y 5 industrias. Fracasaron, otras están. Luego viene Moreno, habla el plan Toda una vida con altísimo contenido social. Casa para todos, mis mejores años, para los viejitos, mi primer trabajo. Fracasó. El círculo social. Viene en este momento, ¿qué nos propone Lasso? El plan Creando Oportunidades, basado en la ley de inversiones y una profunda reforma laboral. ¿Qué van a hacer los asambleístas? Deben de meterse en esa onda. Obviamente, discutamos. ¿Pero qué pasó con la ley de inversiones? Chao.
se la trató muy levemente, no pasó, no sé si pasó a la ley de régimen económico, tratemos profundamente. Una oposición ciega, asambleísta Chávez y a los asambleístas, por Dios, asuman esta ineludible responsabilidad de sentarse a gobernar, de sentarse, perdón, a debatir esos temas, porque Lazo se va a quedar, Lazo estará hasta el 2025 y no vamos a ponernos a quejar, ni los grupos económicos que están contentos, ni la fuerza pública está contenta. ¿Y qué quedamos? Un poder político desgastado, devaluado, y los ciudadanos que queremos todo menos lo que está pasando en este momento. Ricardo Chávez, su tocayo Ricardo dice que Lazo se queda. En el supuesto de que sea así, porque es una posibilidad, pues hay dos, o se va o se queda. En el caso de que se quede, los asambleístas que pujaron, que auparon, que empujaron el juicio político, estarían en la capacidad de sentarse y decirle, bueno, ya, te vas a quedar, pero necesitamos hacer que el país camine. O sea, habría esa voluntad de decir, bueno, ya, pues me despojo de mis intereses y vamos a empujar el coche hacia adelante. ¿Hay esa posibilidad? Desde la Asamblea siempre hubo la oportunidad de trabajar con el presidente en apoyar justamente esos procesos de gobernabilidad para el país. Nunca nos cerramos. Tanto así que nos juzgaron tanto porque nos abstuvimos en una votación justamente en la ley tributaria. Nos juzgaron tantísimo, ¿ya? Ahora resulta que no apoyamos en nada, ¿no? Lo que no apoyamos nosotros es que las leyes sean para un pequeño círculo de empresarios y amigos del presidente. Esas son las cosas que nosotros rechazamos. Nos hemos opuesto a la reducción del presupuesto en educación, a la reducción del presupuesto en salud, a la reducción del presupuesto en seguridad, a la producción en el sistema agrícola, porque hasta la vacuna para la feria Toxa la redujeron en el presupuesto. Esas son las cosas que nosotros no hemos compartido con el presidente, porque nunca entendió cuáles son los problemas del país. Pero si el presidente tuviera claridad meridiana de lo que es justamente las necesidades del pueblo y la pusiera en agenda, tenga la seguridad que le vamos a apoyar, pero no vamos a caer en el juego de que porque nos cuestionen, apoyarle justamente las pequeñas cosas para un pequeño grupo. Esas cosas no las vamos a hacer. Somos francos y coherentes. Lamentablemente, si es que el presidente de la República llegase a quedarse, no por voluntad de nosotros, porque tenemos la convicción clara de que el presidente ha cometido muchos errores y no puede seguir en la presidencia, porque además, Jorge, seguramente podrá salvarse de esto. Pero viene otro problema. Tenemos el caso, por ejemplo, Danubio, los negociados en las aduanas. También hay responsabilidad del presidente, porque resulta que si mañana dice que no es responsable, ¿quién designa a los funcionarios para que vayan a hacer barbaridades, a vender los puestos, a recibir cosas que el presidente resulta que no sabe? Entonces, vamos a seguir todavía con Shakiro en el poder, sordo, ciego y mudo, y la gente sigue llorando a sus muertos, llorando por la medicina, los estudiantes protestando por educación. Sí, pero, entonces, hay que tomar una decisión, y eso es responsabilidad de la Asamblea. Nosotros como UNE vamos a tomar la responsabilidad que nos corresponde y hemos llamado abiertamente a los demás asambleístas a ser consecuentes con el país, más allá de los intereses personales. Esa es la realidad del país, Jorge. Se podría, ya dice Ricardo Chávez, que vienen otros temas que involucrarían al presidente con cierta responsabilidad. Pero ya no podría caber otro juicio político, ¿no? ¿Cuál sería? Ya no por la misma causal, pero por otra sí. ¿Se puede? Claro. O sea, no puedo pasar todos los 4 años de conspiración y cooperación. Yo creo que, verán, hay que dejar a un lado el sectarismo. Y yo vivía el sectarismo. Cuando fui asambleísta, yo invité a distinguidas colegas que eran en esa época así, correístas, así, oigan, reunámonos, definamos 5 cosas puntuales por Santo Domingo. Transformación vial, el tema de la universidad. Decía, armemos cosas. 7 veces me convocaron. Una incluso me hicieron madrugar de aquí de Santo Domingo, 5 de la mañana para estar a las 8 en Quito en un desayuno, no sé qué. Cuando yo estaba llegando al redondel del Trébol, ¿no es cierto? Me dice, no, es que mira, Miguel Ángel, no voy a poder, que no sé. Vea, el sectarismo le hace daño a este país. Por amor de Dios, tracemos una hoja de ruta. ¿Qué es lo que nos interesa? Hay que fortalecer la seguridad y hay que volver a reformar esa porquería de Código Orgánico Integral Penal. Se los dije, se los puse por escrito. Pero no han querido topar y lo topan así con sutilezas. O sea, sí, está bien que protejan los derechos de la gente que comete delitos o que cae en desgracia, pero también protejan el derecho de la gente inocente, la gente que trabaja, la gente buena, que está cerrando sus locales, que está poniendo reja en su ferretería, en su tienda, porque les da miedo. De la gente que no quiere ir cada rato a su finca porque están secuestrando, están vacunando, están matando, etcétera, cosas. Por Dios. Si se les da, hagan un gran sondeo de la gente, que hay gente que tenemos alguna experiencia y algo podemos aportar. ¿Dónde se puede corregir? Al presidente Saquicela le di 7 reformas rapiditas y al paso de la Constitución de la República para devolverle más seguridad a la gente. Y lo mismo al Código Orgánico Integral Penal. Vea, si solo pusieran que el prevaricato de aquellos jueces torcidos
¿no es cierto? Y de mala conducta que favorecen a narcotraficantes que están buscados por el interior, le pusieran la misma pena que al delincuente beneficiado, a ver si es cierto que les sirve. Porque aquí, aparte que reciben plata, ¿no es cierto?, no les pasa nada, no van presos porque se saben el manejo de la ley. Entonces, si hicieran esos cambios y pusieran, por ejemplo, la seguridad de los ecuatorianos por delante, la mejora en la educación, la mejora en la vialidad, porque nos dijeron que antes decían, tenemos carreteras, pero esas carreteras están tan mal hechas, ¿no es cierto?, que eran para 50 años y ya empiezan a tener baches, hundimientos, etcétera, de cosas por todos los lados, ¿no es cierto? Mire usted... ¿No tiene mantenimiento o qué? Es que es parte de... Es como si usted... No, un par de zapatos a ver, Jorge, por Dios, la vea, suela. le doy un punto, sí. La carretera que tiene asfalto rígido de Santo Domingo a La Concordia, ¿sí?, justo al frente de Pacén ya tiene un hueco. Alguien tiene que decirnos... ¿Al frente de dónde? De Pacén, ya tiene un Ya huequito. no ¿sí? se va pública que tape. Sí, entonces, alguien tiene que decirnos qué pasa con la fiscalización de esas obras que eran para 10, para 20 años, para 50 años, y que resulta que en los 10 años ya empiezan hasta a O cuartearse. sea, volvemos a la culpa es de Correa. No. La culpa no, hay que mirar para adelante. Lo que quiero dejar en claro es que la Asamblea tiene la obligación de corregir todos esos huecos, ¿no es cierto?, esos filtros que tienen los contratistas para hacer obras mal hechas y para estar cada rato repavimentando y poner pues que la fiscalización sea seria y sea imparcial y sea con responsabilidad, porque resulta que yo conozco de gente que son contratistas de la administración pública y ponen la obra, ponen el fiscalizador y ponen hasta los seguros, porque es parte del mismo círculo. Y entonces no pasa absolutamente nada. Claro. De eso estamos cansados. ¿Qué además hay que hacer? Hay que democratizar el crédito, porque resulta que la gente más pobre de este país, ¿no es cierto?, es la que más le cuesta la tasa de interés. Y hoy, Ricardo, usted que es asambleísta puede ayudar. Mire usted, está pasando lo siguiente, que en el caso de los microcréditos se da al 27%. Tengo un caso por allí, ¿sí? Y resulta que el interés de mora le cobran 30%, entonces la liquidación sale 57%. Y para empezar, un señor que debe 4.500, ¿no es cierto?, ya le está diciendo el juez la semana pasada, pague 25.000, porque claro, como le ponen al 57% el interés corriente más una multa que está mal calculada porque hay... deficiencia en la redacción de la resolución de la Junta de Regulación Política y Bancaria, ¿no es cierto?, está prestándose para estos exabruptos y abusos a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué la gente más pobre de este país tiene que pagar el crédito más caro? ¿Por qué no se amplía el tema de las universidades? Mire, recientemente tuvieron en sus manos el tema de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, en la que se trataba la posibilidad, ¿no es cierto?, de considerar para Santo Domingo. Yo presenté un proyecto que saltaba la prohibición constitucional que está previsto en el 135 de la Constitución, que dice que solo el presidente de la República puede plantear proyectos de ley que signifiquen incremento del Estado o modificación en la división político-administrativa del Ecuador. Entonces yo decía, vea, señores, en este proyecto tenemos la ESPE, tenemos el Instituto Julio Moreno Espinosa, el Instituto Sáchel y tenemos también la extensión de la Vargas Torres en la Concordia. O sea, juntemos todo eso con las mismas partidas, con el mismo presupuesto, con las mismas instalaciones y creemos, cambiémosle el nombre, no importa que empiecen con 3 carreras, con 5 carreras, creemos la Universidad Estatal para Santo Domingo. Claro, yo tenía la época de la oprobiosa adversidad, porque en la oposición éramos poquitos, mi grupo éramos 11 asambleístas, ¿no es cierto?, y del resto había una enorme mayoría que le negó oportunidades a la gente. Entonces hay que dejar todos esos sectarismos y ponerse del lado de la gente. Hagamos una agenda común y si hay que empujar al presidente, pues presionar al presidente que haga lo que tiene que hacer y si hay que hacer lo mismo con la Asamblea, porque la gente se está hartando de estas peleitas y mucha gente dice que se vayan todos. Bien, amigos, esta ha sido una conversación sumamente interesante, gratificante, porque pues hemos hablado de posibilidades reales. No son cosas que entelequias de pronto, que ustedes puedan pensar, quizás, no, son posibilidades reales de lo que puede pasar en el país en esta semana que viene. Esperemos que prive la sensatez. Vamos a pedirle a nuestro amigo, el analista político Ricardo Vera, quien nos haga su mensaje final, ya que hemos llegado casi al final. Ese es el programa. Mira, vamos a tratar de concentrar un poco lo que hemos hablado. Ya que pasó la lluvia, podemos seguirlo tomando un café y... ¿ah? Sí, bueno, en este momento nos llamar a la sensatez,
Creo en la sensatez del compañero Ricardo Chávez y que va a llevar esos mensajes a la Asamblea Nacional y que nos pongamos una sola bandera, Ecuador 2030, Ecuador 2040, y que aprovechemos las cosas buenas que puede tener el proyecto político del presidente Lasso. Y también un llamado al presidente Lasso. Vea, ya deje de creer que todavía es el Banco de Guayaquil o que usted está en otra onda. Está gobernando un país con un presupuesto de 35.000 millones de dólares, donde solo 3 de cada 10 ciudadanos, ahora en este momento creo que 2, tienen trabajo formal, donde hay una pobreza radical de 2 de cada 10 ecuatorianos, donde todos estamos asustados, no sabemos qué pase cuando salgamos de aquí, donde hay que combatir a la inseguridad, viendo dos ópticas, la delincuencia común, que hay que combatirla con verdadera inclusión económica y social, y la delincuencia organizada que hay que combatir de manera seria cortando la logística de abastecimiento de las drogas. Hacia allá tenemos que ir. Y cuando controlemos eso, vamos hacia la reactivación económica, porque si no tenemos un plan, no nos importa que hayan elecciones en 2025, o si no, ahí sí comparto lo que dicen los compañeros, muerte cruzada, si ponemos este momento que se vayan todos. Pero ¿qué pasa con el país? ¿Quién va a asumir este momento? Si Lasso no pudo en 2 años, ¿qué va a hacer en 6 meses de decretos? Va a caer el Ecuador en un caos. Esperemos que la Asamblea se llene de la sensatez y que Lasso por fin se ponga a trabajar. Bien, vamos a escuchar ahora a Miguel Ángel Moreta sobre su mensaje final. Yo creo que brevemente, mi por cierto. mensaje Que es desde el lado de la ciudadanía. La ciudadanía quiere resultados y esos resultados tienen que ir acompañados de la sensatez y de la asertividad. Necesitamos mejorar la vida de los ecuatorianos, que el ecuatoriano en su casa pueda parar la olla, que pueda salir tranquilo, que pueda educar a sus hijos, que pueda tener salud, pero además que pueda reactivarse económicamente con seguridad. Eso necesitamos y para eso necesita que todos los actores y la ciudadanía incluya pasemos a ser protagonistas y a empujar para que este Estado funcione, porque en ciertos momentos hemos llegado a tener la sensación de vivir un Estado fallido, y el Estado fallido no nos sirve a nadie. ¿De acuerdo? Entonces hay que empujar en esa línea de trabajo, de mejorar las condiciones de vida del ciudadano más humilde para que todos tengamos prosperidad. El presidente nos ofreció un país de oportunidades, no un país de calamidades, pero en eso también hay corresponsables y los corresponsables también tienen que ponerse a trabajar en la misma onda. Gracias, Miguel Ángel, muy amable por habernos acompañado. Hemos dejado al final a Ricardo Chávez como asambleísta y quien está pues en estos días que vienen va a tener una responsabilidad muy grande junto a todos los 137 asambleístas del Ecuador, una decisión que es histórica, ¿no? Ricardo, su mensaje final. Jorge, sí, solamente una precisión, ¿no? A ver, la composición de la Asamblea, que ya fenece justamente, lamentablemente, Jorge, por ese sesgo que cuestionan, recuerden ustedes que quien armó las comisiones y todas las presidencias fue el presidente Lasso. Entonces, si ha habido ineficiencia y no ha podido gobernar, es porque él logró armar justamente este embrollo donde pusieron a gente incapaz, presidentes de comisiones que no convocan a reuniones y no evacúan las leyes. Se presentan leyes y no las tratan. Entonces, pero eso no lo hicimos nosotros. Recuerden ustedes que en un momento de desesperación pusieron a Yori como presidenta y el presidente Lasso dijo públicamente, yo la puse ahí. Y ella le dijo, sí, gracias presidente, porque aquí me puso. Y vayan a ver la composición de la Comisión de Justicia. El presidente no trata una sola ley, ahí están arrumadas. Ojalá se pueda conformar una nueva asamblea con comisiones eficientes que puedan trabajar para poder dar viabilidad. Pero sí, asumimos la responsabilidad porque somos parte del conglomerado, pero hay que recordar a la ciudadanía cómo se compuso las comisiones dentro de su primer periodo de la Asamblea Nacional, Miguel Ángel. Y coincido plenamente con ustedes, los panelistas, que hay que buscar una salida coherente, una salida diáfana para que la ciudadanía tenga esa oportunidad de desarrollarse económicamente, socialmente, en la educación, en la salud, y podamos de alguna manera acabar esta pesadilla que está viendo el país. Y si el presidente Lasso tiene que irse de mi postura como asambleísta dentro del marco legal, pues yo no tendré paro para tomar una decisión, Jorge. Creemos que es un momento de mucha meditación para todos los asambleístas del país, dejar de lado esos intereses, esos negocios oscuros y mirar justamente la senda del desarrollo del Ecuador. Gracias a nuestros invitados, a Ricardo Chávez, Miguel Ángel Moreta y Ricardo Vera por habernos acompañado esta noche. Y a ustedes, amigos, decirles que, al igual que nuestros panelistas, tenemos la esperanza de que un rayo de claridad caiga sobre no solo los asambleístas, sino todos los involucrados y que podamos observar la luz
al final del túnel. Pero que otro rayo les caiga a aquellos que también se están beneficiando de esto. Aquellos que han visto o verán en el transcurso engordar sus cuentas, tener manejos políticos por direcciones de gobernaciones, etc. Porque usted sabe que es así. ¿Va a quedarse en asamblea? Bueno, es una posibilidad. Entonces, tenemos que Y es construir, constitucional, ¿ah? tenemos que construir desde las bases, un Estado que represente a todos los ecuatorianos. Y al decir desde las bases, es un trabajo que hacen los obreros, ¿no? Los maestros albañiles. Mi solidaridad con los albañiles que fueron menospreciados por el presidente de fiscalización. Los albañiles con esas manos callosas construyen desarrollo, impulsan la economía del país. Nuestro saludo a ustedes. Gracias amigos, será hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en su programa En la Mira. Chao. Bueno, en esta composición de la Asamblea